Hoy vamos a hablar de disoluciones. Para esto es muy importante que recordemos algunos conceptos. La materia está formada por partículas. Las partículas que forman la materia están en constante movimiento. En el caso del estado sólido, por ejemplo, están muy junticas y están vibrando. No se pueden mover con tanta libertad. En el caso del estado líquido, se mueven un poco más. Y en el caso del estado gaseoso se mueven en completa libertad y ocupan el volumen de todo el recipiente que las contiene. Las mezclas son conjuntos de dos o más sustancias que se juntan sin cambiar químicamente. Tenemos dos tipos de mezclas: las mezclas heterogéneas, en las cuales podemos distinguir los componentes de la mezcla, y las mezclas homogéneas, en las cuales no podemos distinguir los componentes. También es importante que recordemos las fuerzas intermoleculares, que son las que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que estos se atraigan o se repelan. Ahora sí, empecemos. Las disoluciones son el resultado de la interacción física del soluto y el solvente, por eso se pueden separar por métodos físicos. El solvente es el medio de dispersión del soluto y el soluto es la sustancia que se disuelve. Normalmente esta es la que está en menor cantidad. En este ejemplo tenemos como disolvente el agua y como soluto el jugo. La disolución resultante es el jugo que vamos a tomar. Una disolución siempre consta de al menos un soluto disperso en un solvente. Los tipos de soluto y de solvente. Una manera de clasificar las disoluciones es según el estado de agregación de la disolución del soluto y del solvente. Por ejemplo, podemos tener solutos de gas y disolvente gas y la disolución resultante será un gas. Si tenemos una disolución que está formada por un líquido líquido, el resultado será una disolución líquida. Y si tenemos, por ejemplo, un disolvente sólido con un soluto sólido, la disolución será un sólido. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, para nuestra mezcla sólido-sólido vamos a utilizar mantequilla y chocolate. Vamos a poner las dos sustancias sólidas en una olla, las vamos a poner a derretir y vamos a disolver la mantequilla en el chocolate. Vemos que a medida que pasa el tiempo, estas se van mezclando y al final nos va a quedar una mezcla homogénea, una disolución sólido-sólido. Para preparar una disolución necesitamos un soluto que puede ser coloreado, como en este caso, y un solvente que puede ser agua. Tomamos el soluto y le agregamos el solvente y agitamos. Aquí ya tenemos una disolución. El proceso de disolución. Para que ocurra la disolución, el disolvente debe primero separar las partículas y el soluto debe hacer lo mismo para comenzar a disociarse dentro del disolvente. Luego, las moléculas del disolvente y del soluto se mezclan formando la disolución. La primera etapa y la segunda requieren de energía para romper las fuerzas de atracción intermoleculares. En el caso, por ejemplo, de la disolución sólido-sólido que vimos, es más evidente porque nosotros añadimos calor para poder darle como energía a las partículas para que pudieran separarse, tanto las del disolvente como las del soluto. La relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolución se llama concentración y podemos expresarla de dos maneras, una cualitativa y una cuantitativa. La manera cualitativa, entonces, podemos decir que hay disoluciones insaturadas, donde la cantidad de soluto es muy pequeña con relación a la cantidad de solvente, las saturadas, donde ya se tiene todo el soluto que se puede disolver, y las sobresaturadas, donde la cantidad de soluto supera en gran cantidad la cantidad que puede ser disuelta en la mezcla. Si las vemos por color, por ejemplo, vemos que una es más clara y la otra más oscura. Normalmente vemos los remanentes. La otra forma es la cuantitativa, la cual nos expresa de manera matemática la relación exacta del soluto y del solvente. Y aquí encontramos dos maneras de expresarla, las unidades físicas y las unidades químicas, las cuales podemos ver más adelante. La expresión cualitativa de las concentraciones de las soluciones, aquí podemos ver un ejemplo del azúcar con el agua en una disolución insaturada o una solución insaturada. Vemos que podemos disolver fácilmente el azúcar. En una solución sobresaturada vemos que empieza a quedar un remanente de azúcar en el fondo, el cual podemos ver. Esto ocurre porque las partículas del azúcar ya no pueden disolverse más. Veamos un ejemplo. Aquí estamos añadiendo agua
esta sustancia que es permanganato de potasio, y entre más permanganato de potasio añadimos, más coloreada se ve nuestra solución. Cuando la disolución empieza a quedar sobresaturada, ya empieza a saturarse, vemos que se empiezan a formar los cristales. Pero si yo añado agua, empiezo a disolver nuevamente y puedo seguir añadiendo más soluto para poder seguirlo solubilizando. Si por ejemplo yo quisiera concentrar la solución, lo que debo hacer es evaporar el agua que agregué y nuevamente veo los cristales formados.